Vamos a finalizar este panel entonces con la intervención de don Sergio Mico, profesor de Filosofía Política y Ciencia Política en la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Mayor y a la Academia Parlamentaria por esta invitación. David Ibaceta nos ha planteado el desafío de pensar participación y democracia semidirecta. Para eso traje una exposición, pero en el afán de ser acumulativo con la visión más sistémica e histórica que planteó el ministro del Tribunal Constitucional y también con el diagnóstico y las propuestas que desarrolló nuestra oficial de gobernabilidad. Es bien intimidante eso, Marcela Ríos. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Yo me preguntaría, ese malestar que hay con las instituciones y procedimientos políticos en Chile, ¿tiene una causa principalmente política? Yo diría que no. ¿Principalmente política? Yo diría que no. Y aunque así fuera, es decir, aunque el malestar con nuestras instituciones y procedimientos políticos básicamente tiene causas políticas, la solución es establecer medidas de democracia directa, ¿ya? ¿Qué nos puede enseñar la experiencia latinoamericana a ese respecto? Y sobre esa base quiero hacer 6 comentarios. Uno, un recuerdo histórico a propósito del debate democracia directa y democracia representativa. En segundo lugar, voy a hablar de las insuficiencias de la democracia directa. En tercer lugar, de las insuficiencias de la democracia representativa. En cuarto lugar, ¿qué nos enseña la experiencia latinoamericana de estos últimos 30 años a propósito de formas de democracia directa? Una reflexión sobre las causas no políticas del malestar con nuestra democracia y, por último, conclusiones. El recuerdo, entonces, clásico. Juan Jacobo Rousseau. El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña. Lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada. La soberanía es indelegable. Muera la representación. Un abogado francés, como los futuros estudiantes acá de la Universidad Mayor, que están acá presentes, llamado Robespierre, lee a Rousseau. Se inspira, llega a París como representante del Estado llano y termina pidiendo nueva constitución política, la cabeza del rey y el establecimiento de la república. Es tripleta, logra las 3 cosas, es la revolución. Hace trasladar el cuerpo de Rousseau al Panteón de Francia. Sin embargo, cuando llega el momento de establecer la democracia directa, Robespierre vacila y recula. Es así como lo explicará la Asamblea Francesa. La democracia no es un Estado en que el pueblo, reunido en asamblea permanente, gestiona por sí mismo los asuntos públicos. La democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que él mismo ha dictado, hace por sí mismo lo que puede hacer bien y a través de sus delegados lo que no puede. Cierre comillas. Robespierre decreta la muerte de la democracia directa y su reemplazo por la representativa. Y los bolcheviques, los jacobinos del siglo XX van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Y acá viene mi segunda reflexión. ¿Cuáles son las razones por las cuales los atenienses, que creían en la igualdad al punto que consideraban que la mejor forma de seleccionar un representante era el sorteo y no la elección, para que hubiesen tan pocos asientos en el ágora, 35.000 en circunstancias que había más de 50.000 ciudadanos? ¿Por qué no iban a las asambleas a deliberar los atenienses y a participar? Robert Dahl da 4 razones que anoto. Primero, él dice con ironía, dado que los griegos eran un pueblo locuaz, sus capitanes dedicaban mucho tiempo a debatir en conciliábulo acerca de cómo enfrentar la invasión persa. Pero si hubieran seguido debatiendo indefinidamente en Salamina, la historia habría tomado un rumbo muy diferente. Las decisiones políticas, para que sean buenas, tienen que ser oportunas, ¿ya? Y eso atenta contra esta idea de, por ejemplo, políticos de los 7 días de la semana, las 24 horas, que están reunidos con todos los electores todo el día.
Eso no solamente es imposible, es una monstruosidad humanista, sino que además sería un muy mal sistema político. Dos, entonces por razones de tiempo. En segundo lugar, por razones de idoneidad. Robert Dahl dice: no me gustaría ser un paciente quirúrgico en una sala de operaciones en la que rigiera el principio de que la opinión de una persona es tan digna de escucharse como la de otra. Es evidente que la política requiere habilidades y competencias que no todas las personas tienen ni quieren tener. Porque en tercer lugar, para cualquier ciudadano y particularmente para un político, la política es muy decepcionante. Este mundo no cumple lo que promete, se quejaba Tomás Moro, pronto a ser ejecutado. Todos sabemos el enorme esfuerzo que tiene que desarrollar un político para ser electo. Y luego de eso, ¿qué? ¿Cuáles son las posibilidades concretas de aplicar sus programas de gobierno, realizar sus políticas públicas, cambiar las leyes y la Constitución? Bajísimas. Y cuarto, recordando a Oscar Wilde, cuando le dijeron en qué consistía el socialismo, él dijo que eso no va a funcionar jamás, dijo. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque requeriría de muchas noches para su realización. Un hombre y una mujer modernos no tienen ese tiempo, y si lo tuvieran lo dedicarían a otra cosa. En una sociedad abierta y de mercado, donde rige el principio de la individuación y la globalización, es tan fuerte la privatización de nuestras vidas que es muy poca la gente que está dispuesta siquiera a leer las crónicas políticas. Y no porque sean unos malos patriotas, que yo creo que por cierto lo son, sino que además porque, bueno, entre la vida familiar, el trabajo y el ocio, Transantiago mediante 2 horas más, entre el trabajo y la casa se les va buena parte de la vida. Por lo tanto, 4 buenas razones para que la democracia directa no haya tenido un buen futuro. Sin embargo, y esta es mi tercera reflexión de 6, el regreso de la democracia directa se produjo al ritmo de John Lennon y el año 68. José Antonio Vera Gallo se nos presenta hoy día como un serio ministro del Tribunal Constitucional, pero él participó en la toma de la Universidad Católica. ¿Ya? Él es parte de esa generación que dijeron creamos, ¿cómo era? Creamos lo imposible, seamos realistas, creamos lo imposible. Los estudiantes franceses se toman la Sorbonne, los estudiantes norteamericanos protestan contra la guerra en Vietnam, los jóvenes mexicanos invaden Tlatelolco, Praga se enfrenta al totalitarismo del Partido Comunista. ¿Ya? ¿Y por qué? Básicamente porque la democracia liberal occidental estaba demasiado lejana de ese sueño de la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Simplemente se agotaba en el gobierno de los representantes del pueblo libremente elegidos por el pueblo. Y esta era extraordinariamente insatisfactoria a un punto de vista justamente de los ideales republicanos y democráticos participativos. Los asuntos importantes de la vida política se deciden, si es que se deciden, en instancias ajenas al control público. Mucho más importantes son los medios de comunicación social, las empresas, lo que ocurre en un laboratorio de un científico en nuestras vidas cotidianas, que lo que ocurre en un congreso. Se reclamaba en contra de la esclaretización de los mecanismos de participación y de debate. Surgía obviamente la apatía política ante la sensación de que la voz de cada uno no contaba para nada. Se constataba la pérdida del vigor político y de la salud cívica de las sociedades. La desigualdad social iba acompañada de la privatización de la vida política. Unos pocos poderosos, no sometidos a ningún tipo de control o de exigencia, tomaban las decisiones. Entonces no era raro que la experiencia democrática representativa liberal fuera extraordinariamente decepcionante. Y sin embargo, gana De Gaulle en Francia, gana Richard Nixon en Estados Unidos, el PRI gobierna México desde el 68 hasta el 89 y el Partido Comunista de la Unión Soviética va a gobernar Checoslovaquia hasta el año 89. Y nuevamente el ciclo recomienza, primavera árabe y descontento nuevamente con la democracia representativa. Las razones, y acá entonces está la respuesta a la primera reflexión que yo quería compartir con ustedes, es claro, es política, porque si toda la democracia consiste en ir a votar,
Eso es una experiencia extraordinariamente decepcionante. Sobre todo, además, cuando constatamos que en las democracias consolidadas de cada 5 elecciones, 4 las gana el partido gobernante, que es básicamente el porcentaje que se dio en las 5 elecciones de la vuelta a nuestra democracia. Y en segundo lugar, porque cuando está la privatización de las economías, la globalización, la individuación y el capitalismo gobernante, que si uno observa las democracias de las autocracias son un pequeño punto más iguales que las autocracias en materia de diferencias socioeconómicas. Entonces la incapacidad de nuestras democracias de lograr igualdad socioeconómica también atenta contra la idea del gobierno democrático como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces hay una razón política, pero también hay una razón socioeconómica muy importante para explicar el malestar con nuestra democracia, y es cosa de ver las consignas de esos 2 millones de chilenos que salieron a protestar el año pasado. La cifra la dio el ministro del Interior el 28 de diciembre en el diario La Tercera. Yo no sé si era por el Día de los Inocentes, pero la cifra la dio de él. ¿Ya? Eran causas socioeconómicas. ¿Ya? Ahora, pero hay causas políticas, y acá viene mi cuarta reflexión. ¿Cuánto me queda, David? ¿Ya? No me dijiste cuánto me queda. ¿Me quedan 15 minutos? Me queda mucho, entonces. La cuarta reflexión de las 6 que quería hacer con ustedes es que ¿qué dice la evidencia empírica para atacar el descontento político de nuestras democracias representativas que se agotan en ir a votar una vez cada 4 o 5 años? ¿Qué ha pasado con los intentos de establecer mecanismos de democracia directa? ¿Ya? Es decir, de creación de instituciones políticas en las que los ciudadanos deciden o emiten su opinión en la urna a través del sufragio universal y secreto, ¿ya? Y directamente toman la decisión y no esperan que el representante popular las tome por él. ¿Qué ha pasado con eso? Entonces acá yo recurro a un estudio de David Altman, que estudia entre el año 79 y el año 2009 más de 100 oportunidades en que el pueblo fue a votar directamente, plebiscitos, referéndum, etcétera, para tomar decisiones. 2 iniciativas consultivas, 7 iniciativas populares, 24 plebiscitos constitucionales, 52 plebiscitos facultativos, 20 plebiscitos consultivos y 7 referéndum. ¿Qué pasó? Se votó de todo: diseño de instituciones y de política, convocatoria de asambleas constituyentes, renovación de la confianza en las autoridades, prolongación de los mandatos, aceptar la reelección presidencial, la composición del Congreso, personería jurídica de los partidos políticos. En otros casos fueron votos temáticos, servicios básicos como pensiones, privatizamos las empresas públicas, educación, hidrocarburos. También se ha consultado sobre telecomunicaciones, infraestructura, servicios de agua, electricidad y salud. ¿Qué pasó? Contra los que pensaban que esto era la demolición de las instituciones representativas, la verdad es que no fue así, ¿no? Es cierto que bajo ciertas condiciones las medidas de democracia directa pueden ser peligrosas para la democracia representativa, pero lo son cuando los partidos políticos, el Congreso Nacional y el Poder Judicial ya vienen en un proceso de debilitamiento muy grande. En segundo lugar, ¿son estas medidas de democracia directa mecanismos para democratizar la sociedad y enfrentarse al poder político que no quiere delegar poder? No siempre es así. El 85% de las medidas de democracia directa provienen desde arriba, ya sea del presidente o del Congreso. En segundo lugar, constatamos que solamente un 15% son iniciativas de medidas directas desde abajo. Ahora, y son un mecanismo siempre, que es el temor que se tiene de los plebiscitos de un cesarismo democrático. La verdad de las cosas es que también la experiencia latinoamericana demuestra que, si bien es cierto, en un 55% de las veces se aprobó lo que querían las autoridades, presidente o Congreso, hubo un 44% nada despreciable donde el presidente de la República o la mayoría parlamentaria, que había convocado un plebiscito en un tema claramente ganador, se enfrentó con la triste noticia
que la ciudadanía, por muy popular que fuera la medida sometida a referéndum, realizó lo que se conoce en ciencia política como un voto de segundo orden, en que el ciudadano votó en contra, no por el tema en cuestión que se le preguntaba, sino para manifestar su rechazo a la autoridad. El propio Chávez perdió un plebiscito. Y por último, más que una causa de la crisis de la democracia representativa, estas medidas de democracia directa son consecuencias de la crisis de esta forma de democracia. Ahora, mi quinta reflexión es, y voy a volver a Rousseau, 2 párrafos antes de él criticar la delegación de la soberanía a los representantes del pueblo. ¿Qué nos dijo Juan Jacobo Rousseau acerca de qué era un buen sistema político? Él decía, en una sociedad gobernada todos vuelan a las asambleas, bajo un mal gobierno nadie da un paso por concurrir a ella, ni se interesa por lo que allí se hace, puesto que se prevé que la voluntad general no dominará y que al fin los cuidados domésticos lo observarán todo. Las buenas leyes traen otras mejores, las malas acarrean peores. Desde que al tratarse de los negocios del Estado hay quien diga, ¿qué me importa? El Estado está perdido. El entibiamiento del amor patriótico, la actividad desmedida del interés privado, la inmensidad de los estados, las conquistas, los abusos del gobierno son la sepultura entonces de este ideal de democracia en Juan Jacobo Rousseau. Entonces vuelvo a mi pregunta, ¿es cierto que haciendo modificaciones a nuestras instituciones y procedimientos, voy a mencionar algunos, podríamos mejorar sustantivamente nuestra democracia? Pero no es menos cierto que si no abordamos 2 enormes problemas, nuestra democracia tendrá mayores dificultades. Anoto, y siguiendo Rousseau, cultura política, civismo y republicanismo. Acá no es solamente si tenemos que optar entre democracias representativas o directas, o democracias consultativas o de mayoría. En una sociedad tan dividida como la chilena, con tantas divisiones sociales e ideológicas, ¿es bueno entregar todo el poder a la mayoría? ¿Sería prudente eso? Es un debate en las democracias contemporáneas. Pero hay una tercera distinción, que es democracias liberales y democracias republicanas. La democracia republicana incentiva en el interés general, la virtud cívica, y no tiene miedo en aplicar multas y sanciones a quienes no concurren a votar, por ejemplo. Y nosotros dimos, muy a tono con nuestros tiempos de liberalismo, individualismo y privatización, un giro hacia el voto voluntario. No nos quejemos después. Y no quiero agotar. Y entonces todo lo que significa modificaciones a nuestros planes y programas de estudio, nuestra vergüenza que son nuestros medios de comunicación social, lo que pasa con las familias y los debates públicos, lo que pasa con las iglesias y las formaciones cívicas, lo que pasa con los partidos políticos, pasan a ser temas centrales para fortalecer nuestra democracia, un punto de vista de su cultura, porque la gente no solamente participa según los incentivos institucionales, políticos, sino que también por los valores culturales que se expresan. De hecho, este debate ante la evidente crisis de nuestra democracia no es que hay que acabar con la democracia y establecer una dictadura, porque eso iría ya contra nuestra cultura política democrática mayoritaria, ¿ya? Y la cultura importa y mucho, y las sociedades y el Estado pueden hacer mucho para promover uno u otro tipo de cultura. Pero por último, y con esto mi tercera reflexión en este quinto comentario, es que obviamente, si nosotros no atacamos los problemas de la base material y socioeconómica de nuestras democracias, no nos quejemos que la gente, que cuando a la respuesta algo va a cambiar en mi vida, si gana tal o cual partido, y la respuesta sea no va a cambiar nada en tu vida, la gente no se sienta extraordinariamente decepcionada con la democracia. Entonces no es raro, como Marcelo lo señalaba, que Costa Rica y Uruguay, que tienen estados sociales y democráticos de derecho, en materia de derechos sociales bastante más avanzados que los chilenos, haya bastante más interés en participar, y en la Europa social haya mucho más adhesión a la democracia que en un país como Chile. Entonces también no hay que ser marxista para darse cuenta que también la base material del sistema político importa y mucho, y si la política democrática es capaz o no es capaz de cambiar
las condiciones de vida materiales de las personas. Termino entonces, conclusiones. La democracia representativa tiene insuficiencias enormes a la hora de garantizar dos grandes ideales, autogobierno e igualdad. Sin embargo, la democracia directa clásica, ya sea bajo la forma congregacional o de asamblea de interacción cara a cara, pero también a través de mecanismos de votación directa, también presenta insuficiencia. La experiencia en América Latina y en las democracias desarrolladas, como acá se ha dicho en este panel y coincido, demuestran que medidas de democracia directa pueden ser un complemento adecuado para las instituciones representativas, siempre y cuando, y eso es lo cuarto que quiero señalar, que esos complementos vayan acompañados con, paradojalmente, fortalecimientos de nuestra democracia representativa, haciéndola más representativa. Quieren que haya más jóvenes votando, más mujeres votando, más mujeres en el Congreso, más gente votando. La ciencia política comparada dice sistemas electorales proporcionales, voto obligatorio, ¿ya? En fin. Y por último, estas reformas políticas van a ser completamente insuficientes si no hacemos reformas a nuestra cultura política y a la legitimidad específica de nuestra democracia, que pasa por que el Estado social y democrático de derecho tenga más posibilidades de realizar los derechos sociales, que es la expresión del gobierno para el pueblo. Y habiendo dicho eso, es tiempo ya que me calle. Muchas gracias.